Nada, perdonadme lo primero la voz. Estoy con un pequeño, yo creo que es más bien alergia que otra cosa, pero bueno, estoy, como veis, un poco fastidiado de la voz, un poco afónico. Pero bueno, seguro que nos apañamos. Espera, voy a compartir con vosotros mi pantalla y aprovecho para presentarme. Bueno, soy Javier Rivas, voy a ser el encargado pues de esta asignatura con vosotros y lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito la guía docente para saber dónde nos situamos y luego ya empezaremos con la primera unidad, ¿de acuerdo? Pues como veis, pues bueno, la guía docente, bueno, no quiere funcionar. La guía docente pues hace una pequeña presentación de la asignatura, pero lo más importante es que veamos las unidades didácticas. La primera unidad didáctica básicamente es contabilidad. Vamos a dedicarle la sesión de hoy y tal vez, seguramente, un poquito de la siguiente sesión, a hablar un poquito sobre eso, sobre contabilidad. Voy a intentar que el acercamiento que hagamos a la contabilidad sea una contabilidad pues más, vamos a decirlo así, internacional. No voy a entrar en los nombres de las cuentas, por ejemplo. Yo doy muchas clases también en Perú, en la Universidad de San y en la Andrés Bello en Chile, y es verdad que cada país tiene su nomenclatura contable que es un poquito distinta. La unidad didáctica 2, en mi opinión, es muy importante porque es el análisis de los estados financieros. Entonces yo aquí sí que voy a incidir bastante. Vamos a hacer bastante análisis de estados financieros que nos permitirá sin duda pues dar un paso al frente y entender cuándo efectivamente hay un problema, ¿no? En unas cuentas contables. La unidad 3 es todavía más importante porque vamos a meternos en las finanzas de verdad, que es la parte de matemática financiera, aprender lo que es el equivalente del dinero en el tiempo, aprender las rentas, bueno, conceptos como vanity que son imprescindibles, ¿no? Y luego en la unidad didáctica 4 pues nos meteremos a valorar tanto acciones como bonos, ¿de acuerdo? En la unidad didáctica 5, que la veremos al mismo tiempo que la unidad didáctica 4, pues nos meteremos ya a la valoración ya no de bonos o de producto o de, perdón, o de acciones, sino que de alguna manera pues analizaremos pues proyectos, calcularemos el valor actual neto, la TIR y otros conceptos que nos van a permitir saber pues cuáles son los mejores proyectos. La unidad 6, que será probablemente una de las últimas clases, le dedicaremos una clase a hablar de sostenibilidad. Eh, bueno, esto más o menos es cómo se estructuran las clases. ¿Cómo se aprueba esto? Bueno, pues esto se aprueba, hay una prueba de evaluación final que pesa el 50% y luego hay varias actividades de evaluación continua. Mi idea es hacer dos casos. Uno más o menos será de análisis de balances y otro será de análisis de proyectos. Y sobre eso pues se configurará el otro 50% de la nota final. Sabéis que tenéis que aprobar las dos partes, tanto la evaluación continua como la evaluación final. Y tenéis aquí una pequeña bibliografía que efectivamente pues os puede venir bien. Si alguno viene de ámbitos no numéricos o viene de, yo qué sé, de ser un excelente abogado, por ejemplo, o de ámbitos que no son numéricos, pues en alguna ocasión pues algún alumno pues le puede venir bien, sobre todo el primer libro que veis ahí, que es el García, 2003, y puede ser que lo necesite, aunque voy a intentar que no, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la estructura, ¿de acuerdo? Yo, por mi parte, pues, como os he dicho al principio, mi nombre es Javier Rivas, yo vengo del ámbito bancario. Yo empecé mi carrera en la diplomacia, empecé en la Unión Europea, no me gustó y he pasado prácticamente toda mi carrera profesional en, en el ámbito pues, financiero, bancario. Y desde hace aproximadamente 15 años, tengo una empresa de consultoría financiera. Yo soy doctor en econometría y, bueno, pues de, dirijo los programas de finanzas en la escuela. Entonces, bueno, pues esto sería un poco mi background que espero que os guste. Entonces, voy a empezar hoy por la parte, digamos, más aburrida. Yo cuando era estudiante, ahora que no nos oye nadie, la verdad es que la contabilidad pues lo llevaba regular, ¿vale?
y es de alguna manera normal que, pues, que sea un ámbito pues, que a lo mejor se os hace más extraño. Yo ahora cuando comparto la presentación dejo de ver si hay dudas, entonces os ruego que si alguien en un momento dado quiere interrumpirme, pues lógicamente pues simplemente pues habla y me dice Javier que tengo una pregunta y paramos la clase. Y siempre los 10 últimos minutos de clase pues los vamos a dedicar más o menos a las 7:20, perdón, a las 8:20, pues yo pararé e intentaremos analizar a ver las dudas que pueda haber. Entonces, para empezar por el principio, vamos a intentar entender los principales principios contables, ¿no? Hoy vamos a dedicarle un ratito al principio a qué tipo de información y cómo debe ser la información que hay en las cuentas contables. Entonces voy paso a paso, ¿de acuerdo? El examen, antes de que nadie se asuste, no va a ser teórico, va a ser práctico. Si yo no voy a llegar al examen y os voy a decir, oye, explícame los principios contables sobre los datos o la información que aparece en las cuentas contables. No lo voy a hacer, os pondré un balance y os diré que lo analicéis, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero que lo entendáis bien la parte de teoría, porque si la parte de teoría, pues no se puede aplicar la parte práctica. Entonces, bueno, ¿cómo debe ser la información? Lo primero, relevante. Lo que vemos en las cuentas contables, como veis ahí, son sucesos presentes, pasados o futuros, sobre todo pasados. Es decir, yo compré algo, por ejemplo, maquinaria, y es una información relevante saber a cuánto la compré, porque la valoración inicial de la maquinaria será seguramente ese valor que yo pagué por ella. Presente, pues, oye, me queda por pagar de la maquinaria un 10%, bueno, pues eso es información relevante. Y futuro, pues cualquier compromiso que yo haya adquirido, por ejemplo, un préstamo, ¿no?, que yo tendré al final que pagar por la adquisición de la maquinaria. Y esto es muy importante porque esta información relevante a veces hace que información que puede haber en las empresas puede no ser relevante. Me explico. Pues hay veces que, por ejemplo, una empresa que capitaliza miles de millones de dólares, pues a lo mejor no desglosa partidas pequeñas. Por ejemplo, en mi empresa, que somos una empresa bastante pequeñita, pues todo lo que son compras de maquinaria por debajo de ordenadores, de tablets, etcétera, etcétera, todo lo que es menos de 600 euros lo llevamos contra resultados del ejercicio. Lo tratamos como si fuera gasto corriente. Esto lo permite la normativa española, en otros países no, porque pensamos que no es muy relevante tampoco pues tomar un gasto pequeño de 600 euros y empezar, por ejemplo, a amortizarlo, ¿no? No va a aportar una información verdaderamente especialmente relevante. Lo segundo muy importante, fijaros, debe ser fiable. Ostras, si yo tengo datos en mi contabilidad que no son fiables, si hay errores materiales, hay sesgos valorativos, pues entonces difícilmente yo voy a transmitir con mis datos contables la imagen fiel. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que es como se aprende, ¿no? Pues imaginaros que yo tengo que hacer una provisión. Una provisión es cuando, por ejemplo, en el caso de los clientes, tú has llevado a cabo una venta, pero tienes dudas de que todos los clientes te vayan a pagar. Entonces, para recoger el efecto potencial de que haya clientes que no te paguen, pues elaboramos una provisión. Entonces, tú estimas cuál es el número potencial de clientes que no te van a pagar. Bueno, pues si efectivamente yo estoy en un sector donde la morosidad media es del 5% y sin embargo yo en mis cuentas recojo un 0,5, pues eso tiene un sesgo, es decir, estoy siendo efectivamente demasiado optimista. Estoy provisionando un 0,5% y todos los meses se me están cayendo el 5%. Entonces llega un momento en que esa información sesgada pues no es válida para llevar a cabo pues la información o la valoración de las rentas. Y esto es muy importante, ¿no? Entenderlo.
es muy importante entenderlo porque efectivamente puede haber situaciones en las cuales, oye, pues esta información que es tan relevante, pues puede no ser fiable al 100%. Fijaros el tercer punto. Claro, tiene que ser comparable. Entonces, fijaros, tanto en el tiempo como entre diferentes empresas del mismo grupo, se tienen que tratar de manera similar los sucesos económicos, ¿no? Que, bueno, pues que se estén contabilizando. Y esto es muy importante también. Claro, si yo, imaginaos, cada vez que compro la maquinaria, pues una maquinaria la valoro a coste de adquisición. La siguiente maquinaria la valoro pues a valor de mercado. La tercera maquinaria la valoro porque le pido a un perito que la valore. Entonces llegaría un momento en el que efectivamente pues no habría posibilidad de saber qué es lo que ha pasado, porque cada maquinaria está valorada de una manera distinta y entonces yo no puedo agrupar, por ejemplo, no puedo sumar los euros que digo que vale una maquinaria con otra porque cada una está valorada de una manera distinta. Y esto tiene que ser a nivel, digamos, macro, para toda una partida, por ejemplo, como estaba explicando ahora mismo, ¿no? De maquinaria, pero también a nivel micro. Y esto, pues es algo relevante y que debe ser, pues tratado de una manera razonablemente, vamos a decirlo así, coherente. La coherencia es muy importante en la contabilidad, ¿de acuerdo? El cuarto criterio sería que debe de ser clara la información, debe tratar, ¿no?, todos los datos que sean necesarios y además esa información debe ser entendible. La contabilidad, no os lo he contado porque no quiero tampoco empezar a contaros sobre la historia de la contabilidad, pero digamos que ahora mismo la contabilidad que se aplica a nivel internacional es la contabilidad anglosajona. Cuando yo era joven, allá por el Pleistoceno superior, pues había varios tipos de contabilidades y bueno, cada uno contabilizaba un poco como quería. Hoy la inmensa mayoría de los países contabilizamos con una contabilidad parecida a la de Estados Unidos. Y en ese sentido, la contabilidad de la que estamos hablando está pensada para un usuario medio. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que una persona con los conocimientos medios que pueda tener un usuario de información financiera podría formarse una opinión. Es decir, yo con la información que veo en el balance, sin ser un experto auditor, pues pudiera tomar una opinión sobre eso. Por ejemplo, si yo veo la partida inmovilizado material, donde está la maquinaria, pues viendo el saldo de esa cuenta, podría llegar a estimar si la empresa ha subido o ha bajado en inversión, ¿no? Entonces, relevante, fiable, comparable, clara. El hecho de fijar el usuario medio quiere decir que la contabilidad debe de ser comprensible para alguien que no sea contable, ¿de acuerdo? Y finalmente, como veis ahí, íntegra, es decir, no debemos omitir nada que sea significativo. A veces, como hemos visto antes, si no es muy relevante, pues pequeños gastos se pueden omitir, pero por supuesto tiene que ser íntegra, lo más íntegra posible. Bien, y se aplican una serie de principios. Como os he dicho, cuando yo era joven había un principio por encima de todos, que era el principio de prudencia. Hoy, como veis, pues no es así, hay más. Lo primero que se aplica es el principio de empresa en funcionamiento. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el principio de empresa en funcionamiento quiere decir que yo tengo que valorar a la empresa como si fuera a seguir existiendo. Cuando yo valoro a la empresa como si fuera a seguir existiendo, tengo que valorar sus activos en uso. Esto quiere decir que efectivamente puede haber activos cuyo valor, por ejemplo, de venta, en caso de que la empresa quiebre, sea muy bajo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente esos activos pues hayan perdido valor o porque de alguna manera no haya nadie interesado en comprar este, este activo, ¿no? Yo,
Por ejemplo, tengo un caso muy, muy interesante de cuando estaba en el banco, ¿no? De una empresa que estaba en un sitio muy aislado en la provincia de Teruel. Teruel, los que no sois españoles, es la provincia junto con Soria menos densamente poblada de toda España y además está en un sitio pues relativamente mal comunicado por carretera con las capitales de provincia. Y entonces había una empresa a la cual se le decidió dar financiación que se dedicaba al mundo maderero, sobre todo cortar y talar y hacer planchas de madera. Bueno, la empresa quebró y no había en toda la comarca cercana ninguna otra empresa que se dedicara a ese negocio. Por tanto, el valor, digamos, de venta, el valor de liquidación que se dice, ¿no? De esos activos, pues era muy bajo. Entonces yo no puedo usar el valor de liquidación, el valor de reposición, el valor de mercado, porque en realidad la empresa tampoco debe usar el valor de mercado para la máquina, porque no la va a vender. Necesita esa máquina para, para seguir funcionando. Y esto, pues efectivamente, es algo que yo creo que nos ayuda a entender que tenemos que valorar los activos de la empresa como si la empresa fuera a seguir existiendo. Entonces, principio de empresa en funcionamiento, entendido. Siguiente principio. Los costes y los gastos se deben contabilizar cuando se generan, no cuando se cobran o se pagan. Pongo un ejemplo muy tonto. Hoy es día 11 de junio del 2026. Yo vendo a un cliente 1 millón de euros en consultoría y lo voy a cobrar en los siguientes 5 años. Todos los meses una parte alícuota. Bueno, pues lógicamente quedan 6 meses del año 2026, por tanto yo tengo derecho a recibir pues más o menos una décima parte del total de contrato. ¿Vale? El principio de Vengo me dice, no, hombre, no, tú vas a cobrar una décima parte, pero la realidad es que el cliente te ha firmado ya un contrato. Entonces, por aplicación del principio de devengo, tú ya has vendido esos servicios y por tanto tú los tienes que contabilizar. Es cierto que contabilizarás en la partida de clientes 1 millón de euros y que este año solo cobrarás 100.000, pero sí que es cierto que están vendidos. Entonces tú reconoces como ingresos este millón y como cobro solo 100.000. Y los otros 900.000 aparecerán en la partida, en España le llamamos clientes. En otros países son derechos de cobro. En inglés son receivables. Yo he visto en algún país de América Latina que se llaman recibibles. En cualquier caso, se llamen como se llamen, lo que hemos hecho ha sido reconocer como ingresos 1 millón. Cuidado, solo 100.000 en muchos casos se corresponden con este ejercicio. Por tanto, algunos serán ingresos para el ejercicio 2026, otros serán ingresos para el ejercicio 2027, etcétera, etcétera. Principio de Vengo. No me importa cuándo cobro, cuándo pago, me importa cuándo se genera. Principio de uniformidad, ya hemos visto. Si yo escojo un criterio de valoración, que hay varios, para valorar un activo o un pasivo, tengo que hacer lo mismo para todos los activos y pasivos que tengan la misma característica. Pues si yo valoro los clientes por el importe de la venta, pero no por el importe de la venta menos devolución, pues ese debe ser mi criterio siempre. Principio de prudencia. Fijaros ahí. Debemos ser prudentes en estimaciones y valoraciones. Ante la duda, cuando se trate de un ingreso lo más bajo posible y ante un gasto, ante la duda, lo más alto posible. Solo se contabilizarán beneficios obtenidos hasta la fecha del cierre y se tendrán en cuenta todos los riesgos. También habrá que amortizar y depreciar el valor, esto lo hablaremos más adelante, de los activos, con independencia si hay pérdidas o no. Otro criterio muy importante, el de no compensación. ¿Qué puede ocurrir? Pues imaginaos que yo tenga deudas y caja. Entonces, una posibilidad sería, oye, pues yo tengo 1 millón de dólares de deuda y tengo 100.000 de tesorería, pues, podría decir, pues mira, mi deuda es 900.000. Eso en realidad hurtaría muchísima capacidad
de entender cómo funciona, eh, la- cómo funciona pues la empresa. Es decir, es importante saber que la deuda total es 1 millón porque esos 100.000 de tesorería hoy están, pero mañana a lo mejor pues, la empresa tiene una oportunidad de negocio y se gasta la mitad. Por tanto, yo lo que no voy a estar es subiendo y bajando la deuda neta cada vez que se mueva la tesorería. Entonces hay un principio de no compensación. No se pueden compensar activos y pasivos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque lo que se intenta es mostrar la imagen fiel. Si la empresa tiene deuda, pues tiene deuda, punto. Y hay que enseñarla y hay que mostrarla. Y como veis, el último que es el de importancia relativa. La importancia relativa, pues bueno, tenemos que ver si hay algo que sea lo suficientemente poco importante como para no informar de ello. Yo os he explicado, por ejemplo, el tema de, vale, sí, cuando yo adquiero una tablet es algo que se va a quedar en el equipo de la empresa durante más de un año, pero el importe que me va a costar esa tablet, pues es pequeño. Entonces, en la normativa española, hasta 600 euros yo puedo reconocerlo como gasto. Entonces, en la normativa que tenemos ahora, antes el principio de prudencia era el rey, ¿vale? Hasta el 2008. Y hablo de España, pero hablo también en general de América Latina. Esto ha desaparecido, ya no tiene carácter preferencial y los beneficios se registran cuando se obtengan y no cuando se realicen, ¿no? En cualquier caso, si hay conflicto entre estos principios, debemos aplicar aquellos principios que conduzcan a una mayor cercanía a la imagen fiel. Por ejemplo, si yo resulta que en la aplicación del principio de importancia relativa, pues, por ejemplo, lo estoy llevando contra gastos, pero me queda deuda asociada a esos activos, pues a lo mejor lo estoy haciendo mal. Quiero decir, me compro 5 tablets para la empresa, gasto 1.500 euros y, y tengo una deuda, imaginaos, de 700 euros. Entonces, si yo lo llevo contra la cuenta de gastos, pues se produce una situación absurda. El activo no sube, pero sin embargo, yo he reconocido una salida de dinero y además he reconocido una pérdida. Entonces, bueno, pues, y hay una deuda, ¿no? De 700 euros. Entonces, ahí hay como algo que efectivamente puede estar distorsionando la imagen fiel de la empresa. Entonces, lo más importante es, oye, yo, pues, efectivamente, no voy a hacer, por principio de importancia relativa, la imagen que estoy reflejando de la empresa no es la más correcta, entonces voy a priorizar, ¿no?, el principio de no compensación, o si queréis el de devengo, y voy a aplicar otro tipo de contabilización, otros principios que sean más adecuados para llegar a la imagen fiel. Esto es como Groucho Marx. Yo tengo estos principios, si a usted no le gusta, los cambio. Es broma, ¿no? Bueno, entonces, principios, elementos de las cuentas anuales, ¿no? Esto es muy fácil, pero bueno, para que quede constancia, ¿no? Pues lo primero, el activo, ¿no? Ahí están bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. Bueno, los bienes están claros, ¿no? Pues el inmueble, la maquinaria, el dinero, todo esto son bienes. Derechos, habitualmente derechos de cobro. Acabo de explicar, ¿no? Pues por ejemplo, clientes. La duda se plantea con el último apartado y otros recursos controlados económicamente por la empresa. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es exactamente eso. Son activos que no son de la empresa, pero que están dentro de las instalaciones de la empresa y que la empresa habitualmente tiene un derecho de compra sobre ese activo porque todavía no ha ejercido. En general, casi siempre se trata del leasing. El leasing es el alquiler con opción a compra. Y ahí es donde efectivamente, pues, vemos que la definición de activo es bastante, yo diría, bueno, hay una pregunta, creo. He oído un ruidito. Un Hola, ¿qué segundo. tal? A ver, espera que te pongo en pantalla, que sabes lo que pasa, que se pierde cuando compartes, no se ve. Adelante, dime. ¿Cómo estás? Te saluda Alexa. Muy Quería bien. saber si en el caso de ahí
y la partida de derechos es la misma que cuentas por cobrar. Perdóname. Derechos por L- cuentas por cobrar. Ah, vale, que no te oía. Sí, o sea, la inmensa mayoría de los derechos que aparecen en el activo son, como tú bien dices, las cuentas por cobrar, que en España llamamos clientes. Pero puede haber otros. Por ejemplo, imagínate un crédito fiscal. Ok. Imagínate una empresa, eh, yo compro una empresa que está en pérdidas, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, esa empresa que está en pérdidas me genera un crédito fiscal. Cuando yo tenga beneficios, voy a poder usar ese crédito. Entonces, eso también sería un Correcto. derecho a valorar. O podría ser, por ejemplo, pues opciones, yo qué sé, para comprar divisa. Imagínate una empresa importadora que necesite comprar dólares cada cierto tiempo. Bueno, pues ahí eso también Ujú. sería un derecho. Pero sí, y no te quiero enrollar, Alexa. El 90% de las veces los derechos son fundamentalmente los derechos de cobro a clientes. Ya. ¿De Genial. acuerdo? Gracias. Nada. A ver, vamos a ver. Aquí. A ver. Perdonad, que estoy aquí compartiendo. Genial. Bueno, pues como os estaba explicando justamente, pues de alguna manera, y la pregunta de Alexia va a poner en ese sentido, pues bueno, hay esos derechos que aparecen en el activo y casi siempre todo lo que aparece en el activo es algo que ha pasado en ejercicios anteriores o en este ejercicio de lo cual se espera obtener un beneficio futuro. Si yo compro maquinaria, se supone que esa maquinaria me permitirá producir y al producir, pues me permitirá a su vez obtener un beneficio. En cuanto al pasivo, pues son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados para los cuales la empresa deberá desprenderse de recursos, de activos. El ejemplo típico es un préstamo. ¿Vale? Entonces aquí la contabilidad europea es un poquito distinto de la americana. En América, por ejemplo, es mucho más habitual usar una cosa llamada previsión, la previsión de pérdidas, por ejemplo. Esto se ocurre sobre todo en países donde la morosidad es muy alta. Entonces ahí, bueno, pues se permite tomar una cierta distancia con la cifra de deuda y pensar que, bueno, pues puede haber pérdidas acumuladas por provisiones, ¿no? Aquí en Europa es un poquito distinto, no me quiero enrollar, pero tiene que haber una serie de características del crédito para que se considere moroso. Pero en general el pasivo es eso, el pasivo son obligaciones de pago. Entonces aquí, fijaros, dentro de lo que es el pasivo bancario está claro, los préstamos, los créditos, las tarjetas de crédito de la empresa. Luego estarían también en el corto plazo los proveedores, ¿no? Los derechos las obligaciones de pago, perdón, que tenemos con respecto a los proveedores que nos han suministrado, pues, mercaderías, input productivo, etcétera. Entonces, todo esto que os estoy contando es muy importante porque, de alguna manera, la evaluación del pasivo es algo que debe hacerse. Es decir, ahora mismo con la norma actual que tenemos, por ejemplo, el típico pasivo que tenemos que evaluar son los contratos de alquiler. Antes, hasta hace 3 4 años, cuando yo tenía un contrato de alquiler, no valoraba cuál era el total del pasivo. Sí, pues, iba reconociendo cada año, ¿no? La, bueno, pues el pago que había que efectuar del alquiler. Hoy en día, como he explicado antes, yo en el activo voy a reconocer el valor que tiene el activo que yo estoy utilizando y en contraposición va a haber un contrato de pasivo que son los alquileres futuros que yo voy a tener que pagar por usar este inmueble, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto también es muy importante. Entonces, dentro del pasivo, pues puede haber, por ejemplo, también, imaginaros, pues pérdidas provocadas por un contencioso legal. Y aquí me quiero parar un momentito, ¿de acuerdo? Cuando hay un contencioso legal, pues dependiendo del país hay más o menos instancias. En España hay 3 instancias. Entonces, esto quiere decir que tú puedes ganar en primera instancia, puedes perder en segunda instancia y volver a ganar en tercera. Entonces, el tema de cuándo se contabilizan, habitualmente se considera que cuando has pasado 2 instancias y en las 2 instancias te han dado la razón, por ejemplo, o has perdido, aparece
ya por encima del 50% el derecho a cobrar, o en este caso, si es en el pasivo, a pagar, y tú ya lo tienes que contabilizar como tal. La diferencia entre activo y pasivo, patrimonio neto. Y alguno me dirá, Javier, ya te has vuelto loco. En realidad esto es el capital, las reservas. Estamos todos de acuerdo. Pero hay algunos patrimonios netos que no vienen ni de la aportación inicial de los clientes, ni tampoco del beneficio que se va guardando en reserva. A veces las empresas, pues su activo sube de valor, el pasivo no sube de valor y entonces se produce una situación en la cual se descompensa el balance. El activo vale más que el pasivo y entonces al revés. Entonces lo que se hace es que se sube las reservas. Aparece una reserva llamada reserva de revalorización. No en esta clase, esta es una clase introductoria, pero sí en la siguiente veremos un primer ejemplo de análisis de balances. Entonces, una de las empresas que vamos a ver es Netflix. Netflix, por ejemplo, imaginaros, se gasta 50 millones en hacer los juegos del calamar. Yo soy papá de mellizos de 10 años, os aseguro que no veo la tele, no he visto los juegos del calamar. Pero se esperaba una serie pues relativamente modesta, ¿no? Producida en Corea del Sur, creo, y es un boom absoluto. Entonces, cuando Netflix contabiliza por primera vez los derechos de emisión, los contabiliza una cifra relativamente modesta. No recuerdo cuánto, pero menos de 100 millones de dólares. Inmediatamente que empieza el boom de los juegos de calamar, tiene que subir esos 100 millones de derechos de emisión a más de 1.000. Entonces, ¿cómo hace para poder compensarlo? Bueno, pues como el activo sube 900, el patrimonio neto sube 900. Es como si la empresa valiera más, que en realidad es eso, ¿no? Entonces, fijaros que es muy interesante porque el patrimonio neto, como es tan difícil de definir, se define por exclusión, es decir, activo menos pasivo. Y alguno me dirá, Javier, de verdad que nos estás explicando unas cosas muy tontas, pero bueno, es importante porque la visión de lo que es un ingreso y un gasto no es la misma que nuestra cuenta corriente, ¿no? Cuando nosotros analizamos los ingresos y gastos de nuestra cuenta, pues sabemos perfectamente qué es cada cosa. Aquí ingreso es cualquier cosa que haga incrementarse el patrimonio neto de la empresa. Y como os he dicho, hay una parte que es muy sencilla, que son los ingresos de toda la vida, cuando entra dinero, pero a veces lo que ocurre es que suben el valor de nuestros activos. Como acabo de explicar, los juegos del calamar pasan de 100 a 1.000. O bien se disminuyen nuestros pasivos. Ejemplo, mira, esta semana con una empresa le he ayudado a negociar con un banco la reducción de su deuda a cambio de la entrega de un activo. Entonces, bueno, pues en este caso, el pasivo que desaparece de la empresa es mucho más grande que el activo que entrega la empresa. Entonces, de nuevo, es un ingreso. Yo estoy entregando algo que está contabilizado por debajo del valor del pasivo que me va a perdonar el banco. Entonces, todo esto genera, pues, efectivamente, este fenómeno que va a llevar a un incremento también del patrimonio neto. Entonces, patrimonio neto es por los ingresos, puramente dicho, también por el incremento de los activos o por el decremento de los pasivos. Entonces, la definición de ingresos es bastante más amplia de lo que podamos entender. La excepción es las aportaciones de los socios. Cuando hay una ampliación de capital o la aportación inicial, eso no se considera ingreso. ¿De acuerdo? Y el gasto, pues es lo mismo, pero al revés. Decrementos en el patrimonio neto de la empresa. Y esto es muy importante, ¿no? Porque también puede ser que el gasto sea porque se incrementan los pasivos o porque se decrementan los activos, ¿eh? Imaginaos una empresa, yo que sé, que sufre una inundación en su sede y por tanto el valor de sus activos en lugar de subir disminuye. Bueno, pues tendría un gasto. Perdóname. Bueno, si seguimos un poquito esto, también es muy importante y es en qué momento yo tengo que hacer el registro o reconocimiento contable. El reconocimiento o registro contable es el momento del tiempo en el cual yo tengo que reconocer, tengo que registrar lo que sea que haya pasado. Pues la compra de un activo, la venta de lo que sea. Y fijaros, muy importante, todo elemento
ha de ser incorporado a los estados financieros siempre que sea probable, no posible, sino probable, es decir, más del 50% de probabilidad la obtención de un beneficio y tenga un coste o valor que pueda ser valorado con fiabilidad. Pongo un ejemplo muy tonto. Me han puesto una demanda y no sé cuál va a ser la multa final que me van a pagar. Si me van a condenar en costas, si no me van a condenar en costas, si el juez va a atender a la indemnización solicitada por la contraparte. Entonces, claro, en ocasiones, pues es muy complicado de estimar ese tipo de cosas. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que prefieren no reconocer ningún importe en la cuenta de resultados hasta que no se llega a la tercera, perdón, en el balance, hasta que no se llega a la tercera instancia. Pero bueno, es algo que no es estrictamente, totalmente acorde a la normativa española, pero bueno, hay empresas que lo hacen. Entonces, por ejemplo, en el tema de los activos, ¿cuándo se reconocen? Pues cuando sea probable la obtención a partir de los mismos de beneficios. Es decir, por ejemplo, pues yo que sé, una maquinaria, ¿cuándo lo tengo que reconocer? Cuando me la entregan. Hasta el momento de la entrega, que está ya en las instalaciones y ya puede empezar a producir, pues no puedo hacer nada. Los pasivos, pues cuando sea probable que a su vencimiento haya que entregar algún tipo de importe. Pues esto es lo que os acabo de explicar. Un préstamo, pues cuando voy al notario, ¿no? Y firmo. Los ingresos, cuando lógicamente se produzca este incremento del patrimonio neto. Y los gastos, lo mismo, cuando se produzca un decremento del patrimonio neto. Y entonces, ahí, vamos a decirlo así, hay cambios que van a afectar al patrimonio neto y cambios que no. Bien, empecemos por los cambios que no afectan al patrimonio neto. Activos por activos. Yo os pongo un ejemplo. Pues empleo el dinero de la empresa en comprarme una máquina. Pues la máquina me vale 1.000, de mi dinero, de mi caja, de mis bancos, salen 1.000 y entran 1.000 de activos. Una máquina. Entonces, bueno, activos por activos. Esto no afecta al patrimonio neto. Pasivos por pasivos. Por ejemplo, imaginaros, yo voy al banco y le pido cambiar una deuda que es a corto plazo por una deuda a largo plazo. Cambio el plazo de 1 a 3 años. Pasivo por pasivo. ¿Qué más? Pues más activos y más pasivos. Lo que es, imaginaos, tomo una hipoteca, entonces me compro un inmueble y al mismo tiempo he contratado una hipoteca. Y lo mismo al revés, menos activos y menos pasivos. Decremento la hipoteca porque he vendido una parte del activo. Bueno, esto sería lo que no afecta. ¿Qué sería lo que sí afecta al patrimonio neto? Pues serían los ingresos, las ganancias, es decir, el resultado final de la empresa. Creo que hay alguien que está preguntando, perdón, que casi no se oye, pero vamos a ver. Perdonad, que ya os he dicho que a veces no se oye. ¿Había alguien que estaba preguntando? ¿Cuál era el pasivo por pasivo? Vale, que estáis intercambiando en el chat. Efectivamente, sí. Cuando, por ejemplo, cambias, haces una reestructuración de la deuda y cambias el plazo. Sí, ese es el ejemplo que he puesto. Perfecto. Veo que estáis atentos. Muy bien. Perdonad, que cuando oigo el ruido no sé si es una pregunta o si es el chat. Bueno, pues volvemos. Uy, no quiere trabajar. Ah, es que ya está, de hecho. Vale. Bueno, creo que lo estáis viendo entonces mi pantalla. Si no es así, me lo decís. Sí se ve, Todo bien. profe. ¿Se ve? Perfecto. Genial. Entonces, lo que os decía, luego, pues en el beneficio, que sí que cambia el patrimonio neto, pues tenemos los ingresos, los gastos, las ganancias, que es el beneficio del año o la pérdida, y también las transacciones entre la empresa y sus propietarios. Si los propietarios meten más dinero en la empresa, pues inversión de los propietarios. Y cuando la empresa le paga a los propietarios el dividendo, pues lógicamente disminuye el patrimonio neto, ¿no? Y hay algunos cambios en el patrimonio neto que no van a afectar a activos o pasivos. Venga, voy a poner un ejemplo un poco técnico
imaginaros una empresa que tiene 10 millones en capital y 100 millones en reservas. Lo que podría hacer es una transacción por la cual convierte las reservas en capital. Y entonces a cada uno de esos 10 que tenían 1 millón, por ejemplo, de capital, les entrega 10 millones en reservas. De tal manera que el accionista al final tiene, en lugar de tener 1 millón en capital y 10 en reservas, tiene 11 en capital. Eso se hace por motivos fiscales, ¿de acuerdo? Hoy no viene al caso, pero es un tema fiscal, ¿no? Cuando tú pagas dividendos, pues normalmente lo que ocurre es que tienes que pagar impuestos, mientras que si lo que hace la empresa es regalarte, entre comillas, acciones, no pagas, pagarás siempre cuando vendas, ¿no? Pero no en el momento en que te la dan. Bien, ¿y cómo se valora esto? Bueno, pues hay varios criterios de valoración. Eso también ha cambiado mucho, pero bueno, fundamentalmente hay estos que veis aquí, hay alguno más, ¿eh? Pero bueno, el coste histórico. El coste histórico puede ser el valor de adquisición o el coste de producción. En los activos, pues si yo recibo, imaginaros una maquinaria, pues el importe que he pagado por la maquinaria, ¿de acuerdo? Nosotros como contables, cuando hacemos la contabilidad de una empresa, no entramos a valorar si la maquinaria está bien o mal valorada. Esto es como cuando uno va a un gran almacén, aquí en España sería el Corte Inglés, Galeries Lafayette en Francia, yo qué sé, y no se pone a discutir con el dependiente, ¿no? O la dependienta, si estoy pagando mucho o poco, no, el precio es el que es y ya está. Bueno, pues aquí lo que hacemos es, si yo he pagado 10 millones por una maquinaria, voy a tomar esos 10 millones como valor del activo. Si es algo que yo he fabricado, que yo he construido, habrá que ver cuál es el valor de todas las materias primas, la energía, etcétera, etcétera, que yo he gastado en producir ese bien. En los pasivos, pues el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda. Sí, pues si yo he contraído una hipoteca de 300.000 euros, en algún momento dado yo he recibido un cheque con 300.000 euros, ¿vale? Antes de ir al notario. Entonces, bueno, pues ese valor sería valor del pasivo. Muy importante, valor en uso. El valor en uso es un concepto pues básico, porque el valor en uso es lo que vale ese activo mientras está generando, ¿no? Efectivo, está generando dinero. Esto, si os acordáis, ya hemos hablado un poquito antes de ello. En el fondo esto tiene que ver con el valor de la empresa en funcionamiento. Este ordenador que yo estoy utilizando ahora, ¿cuánto vale? Es de la empresa donde yo estoy. ¿Cuánto vale? Pues seguramente si yo me voy al mercado, tiene ya 3 años, pues seguramente es valor de chatarra, ¿eh? Es un ordenador ya viejito. Pero sin embargo, yo le sigo sacando su utilidad, sigue en uso, sigo utilizándolo para trabajar, tiene el ratón estropeado, le he puesto un ratón externo, no sé si me explico. Para mí, dentro de mi empresa, este sigue siendo un ordenador plenamente operativo. Eso es muy importante porque me permite de alguna manera pues establecer una diferencia entre el valor histórico y el valor de uso. El valor actual, pues sería el importe de los flujos que yo voy a recibir o que yo voy a pagar, ¿vale? El valor actual, por ejemplo, yo qué sé, de una maquinaria sería la totalidad de los productos que yo voy a producir tomados al momento presente. No os impacientéis, el tema 3 es matemática financiera y vamos a hacer millones de ejercicios sobre esto. Pero bueno, explicar que también hay un criterio de valoración que sería así. Y luego está el valor de liquidación. Normalmente este valor, por desgracia, casi siempre se corresponde cuando la empresa pues entra en dificultad y tiene que vender sus activos. Entonces, claro, pues ahí hay un montón de gastos normalmente asociados a una enajenación del activo. Por ejemplo, si estamos en un proceso concursal, si la empresa está en pérdidas, pues hay que pagar la subasta, ¿no? Los costes de la subasta. Habrá que pagar los impuestos, habrá que pagar pues, una serie de cosas, ¿no? Entonces,
cuánto valdría la empresa, el activo, si yo lo tuviera que vender hoy en el mercado. Y el valor residual, pues sería ya cuando llega al final de su vida útil, cuánto valdría ese activo al final de su vida útil. Habitualmente el valor, pues por ejemplo, del metal o de cualquier otro componente que tenga. El valor residual puede ser negativo. Imaginaros una situación en la cual, por ejemplo, estoy en una empresa que está produciendo, me lo invento, baterías. Hay un caso real en la ciudad de donde yo soy, en Zaragoza, y entonces efectivamente, pues esta producción de baterías pues generó pues, que el suelo quedase contaminado. Entonces, bueno, pues antes de poder vender el inmueble donde estaba esta fábrica, pues tuvieron que descontaminar el suelo. A eso se le denomina valor residual negativo. ¿Cómo se hace el valor actual? Pues nada, simplemente yo lo que tengo que hacer es actualizar el flujo, los flujos que va a generar el activo y me lo tengo que traer al momento presente, ¿no? En este caso, por ejemplo, fijaros, imaginaos al 10% de tasa, un capital que yo voy a producir dentro de 5 millones y que hoy me cuesta 4 millones, pues resulta que tengo una pérdida, porque 5 millones traídos al momento presente son menos que 4 millones de hoy, al 10%. Genera una pérdida. Mientras que si esos 5 millones se producen en un año, genera una ganancia. Esto es importante entender, ¿no? Que el uso del valor actual, pues lógicamente, cuanto más tarde el activo en generar flujo, pues más difícil que será que se obtenga rentabilidad. Muy bien. Y en la contabilidad anglosajona existe un concepto muy importante, que es el reasonable value, que nosotros hemos traducido como valor razonable. Y este valor razonable es, digamos, el centro de todo el proceso valorativo, ¿no? El valor razonable es, digamos, en lo que sería razonable valorar un activo. Pongo un ejemplo muy tonto. Como os acabo de decir, este ordenador está viejito. ¿Cuál sería el valor razonable de contabilización? Pues muy próximo a cero. ¿Por qué? Pues porque no voy a tardar mucho en cambiarlo y seguramente no lo puedo vender a un tercero porque ya está en un estado de desgaste bastante importante. Entonces, bueno, pues efectivamente tiene un valor en uso que es distinto de cero, pero seguramente tengo un valor razonable que sí que será cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el valor razonable? A ver, que creo que alguien pregunta. Me ha saltado el aviso de pregunta, pero veo que no hay nadie, ¿no? Bueno, os estaba explicando. Entonces, ¿cómo se calcula el valor razonable? Pues si hay un valor de mercado fiable, pues se utilizará el valor de mercado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy valorando las existencias de una joyería y el joyero o la empresa de joyería ha comprado pues, oro, plata, materiales preciosos, pues hay mercado. Yo me puedo ir a la cotización que tenga en ese momento el oro y valorar los kilos de oro que estén en el almacén. Pero hay una condición que veis ahí, que el mercado tiene que ser fiable. Es decir, tiene que ser un mercado de libre acceso, donde yo pueda vender la cantidad de oro, de plata, de lo que sea que yo tenga. Entonces hay veces que los mercados no son fiables porque son muy estrechos, porque se cruzan pocos títulos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene que ser un mercado de un cierto tamaño. Perdóname. Si el valor de mercado no es fiable o no hay valor de mercado, entonces ya nos iríamos a modelos o técnicas de valoración generalmente aceptados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el mundo de la bolsa, pues si una empresa ha adquirido acciones de otra empresa, ahí entraría el descuento de flujos de caja. ¿De acuerdo? O el uso de ratios financieros, que ya veremos un poquito más adelante, para hacer la valoración. Si no se pudiera valorar de ninguna de las dos maneras, precio de adquisición. ¿De acuerdo? Entonces ahí, bueno, pues es muy interesante. Cuando sea un pasivo, si no se pudiera valorar de ninguna otra manera, sería por el criterio de coste amortizado, es decir, lo que me costó menos lo que ya he amortizado.
No os he preguntado, he empezado a contar muy rápido de dónde sois, pero bueno, básicamente hay que entender una cosa que es muy importante para los que sois más del área de México y Centroamérica, si es que los hay. Vosotros usáis palabras más tirando a las que se usan en Estados Unidos. Entonces, hay una pequeña diferencia cuando nosotros decimos amortización. Para un castellano parlante de España o de América del Sur, amortización es tanto amortizar un préstamo como amortizar un activo. Es decir, si yo compro un ordenador que se amortiza en 3 años, ¿qué quiere decir? Que yo cada año voy a quitarle un tercio de su valor. Entonces, en ese sentido, amortización es algo que se usa pues, muy habitualmente. En inglés, en los países anglosajones, sin embargo, la amortización normalmente se refiere a los bonos y la palabra que usamos, que se usa en inglés para lo que nosotros llamamos amortización, sería depreciation, depreciación. Sin embargo, en español de España y sobre todo Cono Sur, pues depreciación es pérdida de valor, que en inglés es deterioro, deterioration. Entonces hay un poco de lío ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo diga amortización, tenéis que pensar que puede ser amortizar un bono o una deuda o amortizar un activo. Por eso veis aquí que pone criterio de coste amortizado, ¿vale? Y normalmente también puede querer decir la amortización de una maquinaria, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente que lo sepáis, hablamos el mismo idioma, pero a veces hay pequeñas diferencias, ¿no? Y como veis, hay distintas operaciones en las cuales normalmente el valor razonable es muy importante. Una permuta, cuando por ejemplo yo le entrego a cambio de un bien, entrego otro bien distinto, pues hay que valorar ambos y antes de hacer la permuta. También en los intercambios de instrumentos financieros. También cuando hay una adquisición, una fusión, en combinaciones de negocios. Cuando el socio, en lugar de que haya una ampliación de capital, en lugar de darme dinero, pues me da un activo, una maquinaria o me da, pues, yo qué sé, un inmueble, pues en ese caso hay que hacer esta valoración, ¿no? Y cuando hay un deterioro, ¿no? Entonces, para el valor razonable, como os he dicho, hay que cumplir una serie de condiciones. Lo primero es que los bienes y servicios intercambiados en el mercado que me va a servir de referencia sean homogéneos con respecto al que yo quiero valorar. El ejemplo de la joyería es evidente. Pues si yo lo que tiene el joyero es oro de no sé cuántos quilates, de 18 quilates, pues tendré que irme al mercado de oro de 18 quilates. ¿De acuerdo? También es muy importante que en ese mercado haya compradores, porque puede ser que el mercado exista, pero que no tenga ningún tipo de cobertura en cuanto a volumen, ¿no? Ese tipo de mercados existen, por desgracia, y son enormemente complejos. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el mercado de renta fija corporativa, el mercado de los bonos corporativos o el mercado de los bonos de emisiones de regiones, ¿no? De regiones de España. Yo soy de una región llamada Aragón, una región pequeñita, 1 millón y poco de habitantes, entonces vender una emisión de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es el nombre oficial, pues requiere mucha paciencia, porque normalmente no hay precios, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que os quiero transmitir es que, primero, tiene que ser bienes iguales a los que queremos valorar. Dos, que haya compradores. Y tres, que los precios estén disponibles sin coste para el público. Que yo pueda entrar, pues yo que sé, en Investing, en Reuters, en Bloomberg, donde sea, y pueda ver cuánto vale ese bien. Bien, entonces, vámonos a la parte derecha de la presentación. Primera categoría. Oye, ¿hay un mercado? Si la respuesta es sí, pues entonces no hay más que hablar. Si hay un mercado activo y el bien es homogéneo, es decir, oro de 18 quilates en el ejemplo que estoy poniendo, tomamos el precio. ¿A cuánto está el oro de 18 quilates? $1.800. Pumba, como estos. Si no hay un mercado activo, tenemos dos situaciones. Que no haya referente en el mercado o que sí lo hay.
Quiero decir, yo quiero vender, por ejemplo, lo he explicado antes, un bono de la Comunidad Autónoma de Aragón y no hay precios, pero sí que hay información de referencia en el mercado. Por ejemplo, habrá bonos de comunidades autónomas con el mismo rating, con la misma calificación crediticia que la mía, y por tanto eso me puede valer de referencia de cara a dar un valor razonable. Entonces, el precio de la transacción de algo parecido, el precio ajustado de activos similares o una referencia estándar. Esto se usa mucho, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Hombre, pues si yo estoy ahora en un despacho y quiero valorar cuánto vale este despacho, pues seguramente en este edificio ahora mismo no se ha vendido ningún inmueble en los últimos 5 años, pero en el entorno del barrio donde yo estoy sí ha habido operaciones similares. Y cuando no hay un mercado activo y tampoco hay información de referencia, tenemos que calcular el valor actual neto de todos los flujos esperados en el mismo. Esto lo vamos a ver en el tema 3 y 4. Entonces, cuando sí que hay un mercado activo, ¿cómo sería el valor razonable? Tomo el valor de mercado, le quito el transporte. Si hay otros costes, imaginaos, por ejemplo, estoy hablando pues, yo qué sé, del mercado del oro, pues hombre, a lo mejor tengo que contratar a alguien de seguridad, ¿no? Esos otros costes. Entonces ahí también eso me lleva al valor razonable y le tengo que quitar también pues, las comisiones del intermediario si lo hay, los costes de las bolsas, los mercados y si los hubiera los impuestos, ¿no? Y eso me llevaría a ese valor razonable menos costes. Y entonces, ¿qué pasa si hay una variación de valor? Es decir, si yo compro algo, inmediatamente sube de valor. Pues en general va contra la cuenta de resultados por un incremento de valor y finalmente pues se generará una reserva de revalorización, ¿no? En algunas ocasiones ese cambio de valor razonable se lleva directamente contra los fondos propios, contra las reservas. Cuando son instrumentos de cobertura, por ejemplo, yo soy un importador de la zona dólar y he hecho una cobertura, imaginaos, a 1,20. Quiere decir que yo quiero tener el derecho a comprar dólares a 1,20 contra el euro a lo largo del año. Y de repente, pues el euro dólar, o sea, el dólar, perdón, en lugar de subir, baja. Bueno, pues ahí se produce lógicamente una pérdida porque yo tengo un producto de cobertura que no solo no me cubre, sino que estoy en pérdidas. Entonces, pues eso genera una pérdida en los fondos propios, ¿no? Y también cuando sean diferencias de tipos de cambio. Imaginaos qué ocurre. Pongo un ejemplo muy tonto. Pues mi caso, ¿no? Mi empresa tiene filiales en varios países de América Latina. Entonces, pues yo qué sé, cuando hicimos la inversión, pues a lo mejor hicimos una inversión muy buena en Perú, por ejemplo, y entonces, bueno, tenemos nuestra filial en Perú, pero la sede social de la empresa pues está valorada en soles peruanos. Si el sol peruano sube, pues teóricamente el valor de los activos expresados en euros sube y por tanto se nos genera un incremento del valor. Y en ese sentido, pues lógicamente lo que hacemos es que subimos las reservas de revalorización. Entonces, todo esto que os estoy diciendo es muy importante entender, ¿de acuerdo? Porque a veces genera pues problemillas. Coste amortizado es otro de los criterios, ¿no? El coste amortizado es el importe en el cual fue valorado un activo, un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal. Vamos a ponernos en el ejemplo más típico que sería en un pasivo. He emitido obligaciones. Bueno, pues emitir las obligaciones a 1.200.000, pero ya amortizado no sé cuántos. Entonces yo lo que tengo que hacer es traerme lo que me queda por pagar al momento presente. Ahí tenéis un ejemplo, pues si yo tengo que pagar 1.210.000 dentro de 2 años y la, la tasa de interés en el mercado está en el 10%, pues si yo divido 1.210.000 entre 1 más el 10% elevado al cuadrado, pues llegaría a una valoración de ese
de ese activo, en este caso de este pasivo, ¿no? Resumimos. Yo sé que esto es un poco rollo, pero es importante luego porque cuando analicemos los balances, yo os estoy contando todo esto, a ver, una persona como vosotros que estáis haciendo pues un programa máster para más, digamos que abarcáis muchas áreas, no es específico como va a ser finanzas, pues lo que tenéis es que ser capaces de interpretar los balances. Es decir, cuando veáis un balance, seguramente tú no lo vas a hacer, pero tienes que ser capaz de saber cómo se ha calculado ese balance para ver si te convence o no. Entonces, fijaros, cuando hablamos del activo, fijaros, puedo hacer coste histórico. Oye, pues yo qué sé. ¿Cuánto me costó el despacho donde estoy hablando yo ahora? Valor razonable, que es, oye, vale, me costó 100.000, pero hoy lo podría vender por 150.000. Valor razonable, hay un mercado. Valor neto realizable, mira, estoy mal, la empresa está fatal y vamos a tener que vender esto, pero como voy a tener que ir a una subasta, va a ser 75.000, me lo estoy inventando. Valor residual, en este caso no se aplicaría porque no tiene valor residual, pero imaginaros los activos de la empresa que están fuera de uso, cuánto valen a efectos de vender como material, ¿no? Como metal, pues lo que sea, pues eso es el valor residual. Valor en uso, ¿qué sería? Pues tendría que ver cuánto me está generando cada uno de los activos de la empresa y descontarlos al momento presente, valor actual. Y valor contable de los libros es cuánto están valorados en la contabilidad. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las empresas tienen, perdón, son 7. Son 7 tipos de posibles valoraciones de activo y cada vez, como decíamos antes, tiene que ser comparable. Por tanto, cada vez que escogen para un determinado tipo de activo uno de estos 7 métodos, tienen que hacerlo para el resto de elementos del mismo tipo. En el pasivo, pues hay algunos que no tienen sentido, porque claro, ¿cómo vas a valorar a valor residual un pasivo? Pues el pasivo cuando lo pagues desaparece. Entonces, coste histórico, valor razonable, lo mismo, valor actual, descontando los flujos que tú le vas a pagar al banco, por ejemplo, o por valor en libros. Entonces, el pasivo son 4 grados, ¿no? Para los financieros aparece el concepto de coste amortizado, tanto para los bonos que tú compras como para los bonos que tú emites. Entonces aquí tenéis, pues en el activo siempre, como veis, son préstamos y deudas en general. Bueno, sigamos un poquito. Entonces, hay que hacer alguna que otra definición todavía. La primera definición sería coste de venta. El coste de venta sería el gasto incremental directamente atribuible a la venta de un activo, ¿vale? Que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender. Y se excluye los gastos financieros. Venga, vamos a poner un ejemplo porque esto, claro, la definición asusta, ¿no? Imaginaros que mi empresa consultora, pues vende un curso o una consultoría por 200.000 euros. Lo cobramos. Entonces, ¿cuál es el coste de venta? Bueno, pues vamos a ver cuántos consultores han ido a ese proceso de consultoría. Gasto impepinable. Si en el consultor no hay consultoría, pues imaginaros, de los 200.000 euros, 130.000 van destinados a los consultores. Gastos de viaje, es un coste de venta. Mira, pues si estoy ahora en Madrid y la consultoría se desarrolla en Albacete, bueno, pues 10.000 euros más de coste de venta. Es decir, serían todos aquellos costes que son imprescindibles para llevar a cabo la venta. Segundo criterio, coste de transacción. Lo mismo, pero para un producto financiero. Un activo, si preferís financiero, o un pasivo financiero. Pues hombre, las comisiones, yo compro acciones en bolsa y el banco me cobra una pequeña comisión, una gran comisión, por el hecho de hacerme la operación. O tengo que pagar, yo qué sé, los derechos de entrada al mercado, o tengo que pagar, yo qué sé, la depositoría de valores. Todo eso serían costes de transacción. Vida útil, concepto importantísimo. Periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la empresa. Bien. En algunos tipos de maquinaria, en lugar de estimar cuántos años va a poder utilizarse la maquinaria, lo que se hace es
se estima cuántas unidades puede producir. Entonces, si puede producir 30.000 y el primer año ha producido 5.000, pues se hace 5.000 partido por 30.000 y se multiplica por el valor de la maquinaria. El segundo produce 15.000, pues 15.000 partido por 30.000 por el valor de la maquinaria. ¿Vale? Pero en general se hace en años. Fijaos que es un concepto muy sencillo de entender, pero claro, ¿de dónde se toma esa vida útil? Bueno, pues hay varias posibilidades. Yo como empresario, pues puedo hacer una estimación de cuál va a ser la vida útil. Por ejemplo, el coche de empresa. Pues el pobre coche de empresa de mi empresa, yo le hago 90.000 kilómetros al año, pero hay otros 2 o 3 comerciales que le hacen 40 o 50.000. Un coche que hace 140, 150.000 kilómetros al año, pues cuando acaban 2, 3 años, pues está hecho polvo. Yo puedo depreciar en términos anglosajones o amortizar en términos de español europeo esos activos, ese activo en concreto, ese coche, a un ritmo de 3 años. Puedo, pero luego ¿qué va a pasar? Tengo que ver si eso fiscalmente está admitido. Entonces me tengo que ir a las tablas de amortización fiscal. Y por ejemplo en España los coches se amortizan entre 5 y 7 años. Por tanto, ¿puedo a nivel contable amortizar a 3 años? Sí, estimo una vida útil de 3 años. Pero fiscalmente solo me va a contar, ¿me seguís?, una parte de esa amortización. Entonces la inmensa mayoría de las empresas lo que hace es que la vida útil la toma directamente de lo que diga la autoridad fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, oye, pues mira, si la autoridad fiscal dice entre 5 y 7 años, en mi ejemplo, que le damos mucha caña al coche de empresa, pues vamos a utilizar 5, pero no voy a utilizar 3. ¿De acuerdo? Y eso es el concepto de vida económica. Entonces, la vida económica es lo que tú estimas que efectivamente funciona. Hay un caso muy interesante que es el caso de los inmuebles, ¿no? En la inmensa mayoría de los países, pues lo que ocurre es que tenemos de alguna manera una normativa que dice que tenemos que amortizar el 3% del valor del vuelo de la construcción al año. Y normalmente el suelo no se amortiza prácticamente en ningún país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente se genera una situación en la cual, bueno, pues eh, por decirlo de una manera sencilla, pues existe la posibilidad de alguna manera, ¿no?, de que el propio activo, al cabo de 33 años, esté perfectamente en uso porque se ha llevado a cabo perfectamente bueno, pues la rehabilitación, es decir, contablemente valga cero, pero sin embargo el activo esté perfectamente en uso, incluso que valga más a pesar de estar completamente contabilizado y amortizado. Esto es muy típico. El inmueble donde yo estoy hablando ahora, pues fue adquirido por mi empresa hace unos 40 años, ¿de acuerdo? Y sin embargo está en perfecto uso. Bien, hay una pregunta de María Alejandra, la diferencia entre vida útil y vida económica. Vida útil, lo que yo puedo amortizar un activo. Por ejemplo, que te he explicado, me voy a la tabla fiscal y me dice que un coche se puede amortizar entre 5 y 7 años. ¿Me sigues? Pero sin embargo, la vida económica es lo que yo estimo que de verdad va a durar, que es lo que te estaba diciendo antes, que sería que yo estimo que como hacemos muchos kilómetros al año, ese activo va a durar tan solo 3. Esto es la diferencia. Vida útil, lo que yo puedo amortizar; vida económica, lo que de verdad se amortiza. Y ya que me he puesto a explicarlo, María Alejandra, ¿por qué eso es importante? Pues porque lógicamente las empresas no quieren llevar dos contabilidades, no quieren llevar una contabilidad para pagar impuestos y otra contabilidad para, digamos, pues para presentar los libros. Entonces, casi siempre lo que se usa es la vida útil. Y la vida útil normalmente es la vida útil fiscal. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, si hemos entendido esto, pues tenemos mucho ganado. Una vez que sabemos cómo funciona la amortización, pues efectivamente podemos entender un poquito más. No me extiendo mucho, pero sí que quiero que entendáis que hay distintas normas que van a regir la contabilidad. En todos los países, no solo en España. Existe la normativa mercantil.
En el caso de España hay incluso un código de comercio, en algunos países de América los hay y en otros no. Pero en cualquier caso, la legislación mercantil, por ejemplo, puede decir que los inmuebles se valoran de tal o de cual manera. Y eso existe en los países, ¿no? Pues mira, yo los inmuebles voy a pedir siempre que se valoren con el valor, yo qué sé, con el valor amortizado o con una tasación o por el precio de referencia de algo parecido. Bueno, pues perfecto. En todos los países hay un plan general de contabilidad. Bueno, hay excepciones. Hay países que son muy pequeñitos. En Europa tenemos, pues yo que sé, San Marino, Liechtenstein. En las Antillas, pues hay un montón de países que no tienen plan general de contabilidad. Tú vas a, ¿qué os diré yo? Yo tengo un muy buen amigo que vive en Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, como tal, no hay un plan general de contabilidad, ¿de acuerdo? Se aplica una especie de refrito entre la contabilidad americana, norteamericana y poco más. Pero bueno, en la mayor parte de los países hay un plan general de contabilidad. En el caso de España es de 2007, si no recuerdo mal. Y en muchas ocasiones también hay planes sectoriales. En España, por ejemplo, pues hay 17 planes sectoriales. Por ejemplo, el de construcción, para tratar aquellas pequeñas especificidades que pueda tener, ¿no?, ese sector. Por ejemplo, en el mundo de la construcción hay un problema gordísimo que es el tema de cómo valorar la obra a medio hacer. Porque hay obras que duran 2, 3, 4, 5, 7 años, entonces cuando acaba el ejercicio no están acabadas. Entonces hay toda una serie de normas que nos van a permitir valorar ese tipo de activos. Y luego hay seguramente una institución o más de una que, digamos, agrupa a la profesión, ¿no? En España tenemos dos. El primero se llama ICAC, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y luego hay otro que se llama ECA, pero lo importante es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y ese ICAC lo que hace es que en los casos en los que hay dudas, por ejemplo, oye, pues mira cómo se contabiliza un activo que está completamente, eh, cómo, cómo podríamos valorar un activo que está completamente amortizado, como es el caso de este edificio, y que ya, bueno, pues no tiene teóricamente valor, aunque está en uso. Bueno, pues el ICAC dice, oye, pues en los supuestos en los cuales se produzca una situación absolutamente de discrepancia entre el valor real y el valor amortizado, se permitirá la revalorización del activo. Es decir, tendría que ir a una tasación, por ejemplo, y de esa manera revalorizar el activo. Y después cualquier otra legislación. Pues puede haber legislaciones fiscales, puede haber legislaciones referidas a concursos de acreedores, que explica cuánto valen las empresas en esos supuestos, ¿no? Entonces, me permitís, nada, 5 minutillos, ¿eh? Y luego abrimos todo, menos, 4 minutillos. Entonces, antes de nada, voy a empezar a contar un poquillo sobre el inmovilizado, ¿vale? El inmovilizado puede ser de varias maneras. Puede ser inmovilizado material, que se puede tocar, también llamado inmovilizado tangible. Puede ser intangible, que es aquel inmovilizado que no se puede tocar. Puede ser también inmovilizado financiero. Y luego están los activos para la venta. Entonces, bueno, hay distintos tipos de activos. ¿Cuáles serían o cómo se clasifican? Pues en general de tres grandes maneras. Todos aquellos activos, con independencia de su naturaleza, que se usan en la actividad de la empresa, incluyendo los inmobiliarios, se califican como inmovilizado material. Los flujos que no dependen de las actividades de la empresa, por ejemplo, las inversiones inmobiliarias, puede haber más inversiones financieras, por ejemplo, pues serían las inversiones inmobiliarias. Estamos dentro del inmovilizado material ahora, ¿eh? Y después tendríamos algunos activos que la empresa considera que ya no necesita, pues maquinaria que se ha quedado obsoleta o inmuebles que a lo mejor la empresa ya no está utilizando. Eso se llama activos para la venta. Entonces, las inversiones inmobiliarias, por definición, serían aquellas que la empresa no usa y están destinadas a obtener una renta, una revalorización. Pueden estar alquiladas o simplemente estar esperando a la empresa para venderla. Los destinados a la venta, el inmovilizado destinado para la venta, sería aquel inmovilizado que se espera vender en este ejercicio. Déjame que cuente esta transparencia y abrimos turno de preguntas. Entonces, ¿cómo se valora? Bueno,
Pues en general, lo que recomienda el International Accounting Standard Board, que es el organismo internacional que ha dado lugar primero a las IASC y ahora a las NICS, las normas internacionales de contabilidad, pues debemos hacerlo en función del coste de adquisición o el coste de producción, esa valoración inicial. Entonces, ¿cuánto me costó? ¿Qué aranceles pagué? ¿Qué impuestos indirectos pagué? ¿Y cuánto me costó ponerlo en servicio? El arranque, para entendernos, ¿no? Y si lo hubiera, el coste de desmontaje. Entonces, ese precio de adquisición debe recoger también los descuentos, si es que los ha habido, y todos los gastos adicionales. Y si es coste de producción, debería ser aquel coste de producción directamente involucrado con la construcción del activo material. El activo material, por ejemplo, puede ser que la propia empresa pues, decida pues, construirse el inmueble donde va a desarrollar su labor. Entonces, bueno, pues ahí tienes que ir asignando todos los costes de los activos. En los inmovilizados, pues que requieren más de un año para estar en condiciones de uso, imaginaos una obra, estás haciendo un inmueble enorme que va a tardar más de un año, pues sí que puedes incorporar los gastos financieros, ¿no? Hasta que se ponga en funcionamiento. Bueno, venga, he prometido 10 minutos de preguntas. Me he pasado 2, entonces vamos a ver si tenéis alguna duda. ¿Me habéis ido siguiendo bien? Sí, profe, Adelante. perdón, vamos a hacer ejemplos prácticos de cada uno de los indicadores que vimos. Claro. Como expliqué, o sea, hoy es el día un poco de empezar y a partir de la siguiente clase, que no recuerdo si es el martes, estoy hablando de memoria, a ver, os lo digo. A partir de la siguiente clase vamos a empezar ya a hacer análisis, sí, el martes, vamos a empezar a hacer análisis de los balances y vamos a ver cómo están contabilizados más o menos los distintos activos, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. Os voy a Gracias. dar mucha caña. Más cosas, chicos. ¿No? ¿Lo habéis entendido todo bien o decirme la verdad? ¿Tenéis ganas de iros ya? No, profe, Bueno, todo claro. todo claro, fantástico. Nada, un placer. Entonces, la próxima clase creo que es de hora y media también. Sabéis que en este máster hay más clases de una hora, de hora y media. Creo que es de una hora y media también. Pero en cualquier caso, intentaremos acabar ya con lo que es la introducción a la contabilidad. Y nada, nos meteremos con balances reales. Ya vais a ver, yo prefiero, más que ponerme a hacer ejemplos teóricos de valoración, pues prefiero que veamos balances de verdad, ¿de acuerdo? Así que nada, el martes nos vemos, queridos. Un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias.